Buenos días, en este video tutorial vamos a trabajar lo que es el momento de inercia de una masa. Entonces, si aquí tenemos nosotros una porción de masa delta M, la cual está soldada a una varilla muy delgada, y esta a su vez a un eje, que es el eje A', puede ser otra varilla, y se pone el sistema en rotación, o sea, se aplica un momento torsor. Entonces esta masa empieza a girar alrededor de este eje, como en la siguiente situación. En esa situación vimos el cilindro girando alrededor de su eje de rotación, el eje de rotación propio del cilindro. Y lo vimos girando a cierto valor de velocidad angular. Entonces vamos a decir que esto gira con cierto valor de velocidad angular. Dependiendo del valor de velocidad angular, entonces vamos a tener claro que va a haber un tiempo necesario para hacer un giro. Y ese tiempo necesario para hacer un giro pues va a ser directamente proporcional, entonces recordemos que es el símbolo directamente proporcional a la porción de masa que se tenga o a la cantidad de masa que se tenga, y también es directamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación. Aquí está, el cuadrado de la distancia de separación de la masa con respecto al eje de rotación. Obviamente esta masa está aquí concentrada, la masa del video no estaba concentrada, sino que es una masa uniformemente distribuida. Bueno, y entonces vamos a decir que si tenemos el producto de R cuadrado por delta de M, a este producto vamos a decirle que es la inercia propia del sistema, la inercia a rotar del sistema. El producto de estas dos cantidades, inercia propia del sistema. Y esta inercia del sistema se dice que es la resistencia del sistema a ser puesto en movimiento, obviamente en movimiento rotacional. Claro que este producto es más conocido como la inercia de la masa. Entonces vamos a decir que la inercia de la masa es el producto del cuadrado de la distancia por la proporción de masa o por el valor de masa. Ahora, aquí estamos diciendo que esta es una porción de masa. Sin embargo, en el video vimos que era una masa completa. Entonces, cuando se tiene una masa completa, como esta que estamos mostrando aquí en el gráfico, miremos, esto es una masa completa, la cual le pusimos un eje de rotación, pues esta masa está compuesta por partículas. Entonces tengo una partícula de masa 1, partícula de masa 2, partícula de masa 3, y en general voy a tener n partículas de masa delta M, que forman toda la masa del sistema. Ahora, cada una de estas partículas está en una posición, R1, o a una distancia del eje de rotación. Cada partícula está a una distancia del eje de rotación. Esta distancia en general la vamos a conocer con un R sub n. Bueno, y entonces vamos a poder decir que tenemos una inercia de masa para la primera partícula, una inercia de masa para la segunda partícula, para la tercera partícula, y en general tenemos una inercia de masa, esto es al cuadrado, una inercia de masa para la enésima partícula. Si sumamos todas estas inercias de masa, pues me da la inercia de masa del conjunto. Recordemos que esta sumatoria se muestra así. Y esta sumatoria, pues vamos a decir que es toda la inercia del conjunto o toda la inercia de este cuerpo de masa m. Recordemos que también cuando n tiende a infinito, podemos decir que la suma de todas esas inercias la podemos hacer a través de la integral. Entonces la integral de r cuadrado de m, donde esta integral me va a dar la inercia de este cuerpo o la inercia de esta masa. Pero esta inercia de masa pues depende obviamente de este que es el eje de rotación. Entonces aquí vamos a decir que esta inercia de masa depende del eje A'. Si yo cambio el eje de rotación, como en el siguiente o como se va a apreciar en el video, voy a cambiar los ejes de rotación para la masa. Pues en ese caso obviamente los momentos de inercia de esa masa van a ser diferentes porque este eje de rotación es diferente.
En la primera parte pues veíamos que era el cilindro girando alrededor de su eje. Aquí está alrededor de su eje centroidal, que es el que pasa exactamente por el centro de este círculo, el eje centroidal. Entonces el cilindro rotando alrededor de este eje. Y en la segunda parte veíamos el cilindro rotando aquí alrededor de un eje que pasa sobre su superficie exterior. Entonces rotando en esta manera y sencillamente aquí alrededor de su eje. Los momentos de inercia van a ser diferentes. Este va a ser más pequeño, este momento de inercia va a ser más grande. Eso quiere decir que es más fácil hacer rotar un eje alrededor de su centroide que hacerlo rotar alrededor de una varilla o un eje exterior a su superficie. Entonces aquí el momento de inercia, digamos que esta es la figura 1 o el momento de inercia 1, este es el momento de inercia 2, vamos a decir que el momento de inercia 1 es menor que el momento de inercia 2. O sea que aquí se presenta una mayor resistencia a la rotación que acá. Eso obviamente porque este R será más grande aquí abajo, ¿no? Si vemos el R acá de la primera parte, pues será mi R, en tanto que en la segunda parte, mi R va a ser todo obviamente a la superficie exterior, aquí también a la superficie exterior, aquí se ve que el R es el doble que acá, entonces el momento de inercia aquí será más grande. ¿Y cómo se calcula esos momentos de inercia? Entonces para un cilindro con respecto a su eje centroidal pues ya está definido. Y ya existe una fórmula que la vamos a deducir en el siguiente video. Bueno, teniendo esto claro, ahora vamos a mirar lo que es el radio de giro, que se necesita y se calcula aquí también. Entonces miremos la siguiente gráfica. Bueno, aquí está la gráfica. Si vemos se parece mucho aquí a la gráfica de arriba, pareciera ser la misma. Pero aquí arriba dice delta M y aquí dice M. Es decir, si yo cojo este cilindro y concentro toda su masa en un solo punto, idealmente, voy a concentrar toda su masa en un solo punto, entonces yo voy a calcular la inercia, para este caso, como K cuadrado por M. O sea, el valor de la masa por la distancia, esta distancia, que es R, pero que es un R especial, que se llama K. Y que lo conocemos aquí como el radio de giro de la masa. Pero hablamos de este radio de giro de la masa es cuando concentramos toda la masa del cuerpo en un punto. Y, por ejemplo, decíamos acá que este cilindro tenía una inercia I. Y que esa inercia I la íbamos a calcular como la integral de R cuadrado de M. Bueno, esto nos va a arrojar un resultado. El resultado pues es este I. Pero este I, que es este mismo I, lo podemos calcular también de otra manera, como la masa por un valor constante R, es decir, una distancia fija a la cual yo colocaría toda la masa y que me genera acá una inercia que es exactamente la misma inercia que genera toda esta masa girando alrededor de ese eje. Entonces toda la masa girando alrededor del eje genera una inercia que es la misma inercia que genera este puntico de masa concentrada girando a cierta distancia acá, o sea, a un radio de giro alrededor del mismo eje. Y en muchos problemas nos van a pedir hallar K. Entonces, obviamente aquí K lo vamos a despejar de esta ecuación, y de esta ecuación tenemos que K es igual a la raíz cuadrada, despejando, ¿no?, del momento de inercia sobre la masa. Así vamos a obtener K. Y es cuando concentramos toda la masa en un punto. Bueno, ahora miremos la importancia de los momentos de inercia de una masa. Entonces, este es el cigüeñal de un automóvil. El cigüeñal de un automóvil rota respecto a un eje. Este es el eje de rotación del cigüeñal. Es decir, toda esta masa va a girar alrededor de ese eje, en cierto sentido. Entonces, cuando uno enciende el automóvil, lo primero que debe hacer el conjunto es vencer esta inercia. La inercia del cigüeñal junto a la inercia aquí de un volante que se llama precisamente el volante de inercia. Aquí está, esta es una rueda cilíndrica, un disco, digámoslo, es un disco que gira alrededor también del mismo eje y que precisamente este se llama volante de inercia porque almacena energía rotacional.
Y esa energía rotacional pues la almacena ese volante de inercia sencillamente para que la transmisión de movimiento sea uniforme. Porque acá, como el motor, en las cámaras de combustión hay explosiones y esas explosiones generan movimiento sobre mi pistón, y mi pistón genera unas fuerzas sobre cada una de estas partes a medida que vaya habiendo explosión. Entonces la entrada de fuerza no es uniforme. Para hacerla uniforme pues se utiliza este volante que llama el volante de inercia. Es para transmitir un movimiento que no es uniforme acá, volverlo uniforme. Entonces aquí se habla de una inercia rotacional. Esa es la importancia, uno de los casos donde se trabaja la importancia del momento de inercia de una masa. Ahora miremos el momento de inercia de una masa respecto a los ejes coordenados. Entonces, si yo puedo aquí montar, por ejemplo, en este volante, bueno, ahí está, sobre mi volante, pues monté mis ejes coordenados, con origen aquí en el extremo del volante. Entonces yo voy a poder hablar de la rotación de este volante alrededor del eje X, que es la que estamos mostrando, la rotación alrededor del eje X, y voy a poder hablar de la inercia alrededor del eje X. Pero también se podría calcular la inercia de rotación de todo el volante aquí alrededor del eje Y. O de igual manera, la inercia de todo el volante alrededor del eje Z. Obviamente la que nos va a interesar en los cálculos será la inercia alrededor del eje X, porque es el eje de rotación propio de ese volante. Bueno, el volante y del cigüeñal. Bueno, entonces si nosotros tomamos un diferencial de masa en el espacio, fíjense que este está en el espacio, tiene coordenadas X, Y y Z, y pretendemos hacer rotar esta masa, la podemos hacer rotar alrededor de los tres ejes. Entonces yo puedo hacer que esta masa rote, o esta porción de masa rote en este sentido, que sería alrededor del eje Y habría cierta inercia ahí, cierta inercia de masa. Puedo hacer que esta masa rote alrededor del eje X, y habría cierta inercia de masa alrededor del eje X, puede ser diferente de la que encontré respecto al eje Y lo mismo puedo hacer con una rotación alrededor del eje Z. Cada eje pues me proporcionará una inercia de masa diferente. Entonces lo que vamos a hacer acá es a calcular esa inercia de masa no respecto a esta distancia r. Entonces no respecto a esta distancia r, sino en función de la distancia de las coordenadas x, y. Entonces lo que se hace es, esta r, este vector r, pues sencillamente es este mismo vector r. Y aquí en el piso, teniéndolo ahí en el plano del piso, entonces a partir de este triángulo que es rectángulo acá, podemos sacar una relación entre esta distancia r y mis ejes coordenados. En este caso, este es z, quiere decir que esta distancia aquí también es z, y esta distancia acá, pues es un x. Luego quiere decir que aquí, para este caso, r sería igual, o r cuadrado mejor sería igual, a x cuadrado más z cuadrado. Y como nosotros tenemos que el momento de inercia de una masa es igual a la integral de r cuadrado por dm, en este caso si quiero calcular el momento de inercia de esta masa respecto al eje Y, o sea, este momento de rotación de esta masa alrededor del eje Y, entonces yo voy a decir que el momento de rotación de la masa alrededor del eje Y es igual a la integral de r cuadrado. Pero aquí está que r cuadrado es x cuadrado más z cuadrado. Entonces donde está r cuadrado vamos a colocar x cuadrado más z cuadrado. Y esto por el dm. Y fíjense que aquí estamos calculando el momento de inercia alrededor del eje Y en función de x y z. No directamente de r, sino de las coordenadas x y z. Pero esta es la inercia alrededor del eje Y. Sin embargo, como habíamos dicho, podemos hacer la rotación alrededor de cualquier eje, del eje X o incluso del eje Z. Y entonces para eso, aquí están las ecuaciones. Entonces ahí está, la que acabamos de deducir es esta. De la misma manera se deducen estas otras dos ecuaciones, que es el momento de inercia alrededor del eje X, el momento de inercia alrededor del eje Y el momento de inercia de una masa alrededor del eje Z. Y estas son las ecuaciones con las que se va a trabajar.